Hermanos, hemos terminado esta jornada de desagravio y de reparación a Jesús, Eucaristía, por las profanaciones y sacrilegios de la intercomunión, anunciadas y cumplidas, y que además se vienen cumpliendo en la iglesia alemana y en muchas iglesias del mundo. Un pequeño grupo de laicos en este pequeño oratorio de los caballeros de la Virgen María, heraldos del Evangelio, ha orado por una iglesia grande, poderosa, incluso económicamente, la iglesia de Alemania. Un puñado de laicos ora por una iglesia poderosa. Es un David contra Goliat. Y el arma de este pequeño resto, de este pequeño grupo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, Jesucristo sacramentado, presente en un pedazo de pan. Y como sabemos en la historia bíblica de David contra Goliat, con una pequeña piedra tumbó al gigante. Y pedimos al Señor que con esta roca que es Jesucristo se tumbe a Satanás, gigante que quiere ya la apostasía a la Iglesia universal. Nuestra conciencia cristiana, nuestro amor a Cristo sacramentado, nuestra fidelidad al depositum fidei y a la Iglesia de siempre, nos ha colocado desde el día de ayer a las 3 de la tarde de rodillas, postrados ante por quien se hicieron todas las cosas, celestes y terrestres, Jesucristo nuestro Señor, presente real, verdaderamente, sustancialmente, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en la Santísima Eucaristía. Hemos estado en esta semana orando intensamente. Hemos estado entre dos jornadas, la del 10 de mayo, en la que 33 esposos casados sacramentalmente renovaron sus votos matrimoniales, reparando contra la bendición de parejas homosexuales por parte de sacerdotes católicos y con el beneplácito de sus obispos en Alemania y en otras partes del mundo, profanando de esta manera la voluntad de nuestro Padre Dios, que al crear al hombre y a la mujer los destinó a crecer y multiplicarse y a formar una sola carne. Y que nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos bendijo, elevando a la dignidad de sacramento esta unión primigenia del hombre y la mujer. Y que San Pablo en la carta a los Efesios significó la unión matrimonial del hombre y la mujer nada más y nada menos que con la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Y que la Iglesia bimilenariamente hasta estos tiempos, con sus ministros, ha presenciado y bendecido el matrimonio como Dios lo diseñó originariamente. Y esta segunda jornada de 21 horas
que estamos terminando en desagravio y reparación a nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía por la profanación deliberada y descarada de entregar la Santísima Eucaristía a no católicos que no confiesan nuestra misma fe, la fe de la Iglesia, que no confiesan la fe en el sacerdocio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo, continuado en el sacerdocio ministerial ordenado. Haced esto en conmemoración mía. Que no confiesan la misma fe en la consagración eucarística a través de la fórmula consecratoria que hace posible el milagro de la transustanciación. No nos cansaremos de repetir la presencia real, verdadera y sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Esta reparación que estamos haciendo contra esa repartición de la Santísima Eucaristía a no católicos. Esa, como llaman ellos, recepción general e interconfesional de la Eucaristía. Es que por más palabras bonitas que le pongan, siempre suena feo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esta repartición es abiertamente una desobediencia y una rebeldía de obispos y sacerdotes en Alemania de lo que ha indicado la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y esta intercomunión contradice la disciplina eclesiástica expresada en el Código de Derecho Canónico, en el canon número 844. Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente y solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben lícitamente de los ministros católicos. Repito, canon, Código de Derecho Canónico 844. Los ministros católicos, obispos, sacerdotes, diáconos, aquí también caben, porque ellos administran el sacramento del bautismo y del matrimonio. Los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos. ¿Y cuándo somos fieles católicos? Con el sacramento del bautismo católico. Sino que están hablando de intercelebración. Y los fieles confundidos. Padre, ¿qué es intercomunión? Bueno, por lo menos ya sabemos qué es. Padre, ¿y qué es intercelebración? Tenía otros nombres, pero no encontré el papelito. Aunque la mona se vista de seda, se queda. Y entonces son palabras hermosas para dosificar la apostasía, la herejía, el cisma. La intercelebración es que hay un sacerdote, un obispo católico, que concelebra la misma celebración eucarística con un pastor protestante luterano, qué sé yo, y con una obispa, no avispa, sino obispa, es decir, una mujer que
los luteranos hicieron obispo y todos cogiditos de la mano, utilizando la Santísima, el altar que los protestantes no tienen. Los protestantes tienen mesa. Nosotros tenemos altar porque nosotros tenemos sacrificio. Lutero odiaba el sacrificio. Y entonces todos ahí tan bellos, la unidad, el ecumenismo, la fraternidad universal, celebrando una celebración eucarística. Y no pasa nada. Y no va a pasar nada. Entonces, no solamente están cometiendo falta grave, sino que no solamente están profanando la Eucaristía, están desdiciendo del sacerdocio, sino que además hacen lo mismo con el sacramento de la confesión y del bautismo, que pierden completamente sentido, porque entonces, ¿para qué nos bautizamos católicos si podemos comulgar el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿para qué ministros que bauticen? Ahora, ¿para qué confesión y para qué ministro de la confesión para que absuelva los pecados, para recibir dignamente la Santa Eucaristía después de examinar la conciencia? Si basta, como dicen ahorita, el respeto por la conciencia del no católico a comulgar. Es que se están tirando por encima todo. Toda nuestra identidad, nuestra fe cristiana, nuestra fe católica es un ataque frentero para destruir la sacramentalidad de la Iglesia, desde el bautismo, pasando por la Eucaristía, por la confesión, por el matrimonio, por el sacramento del orden. Bueno, algo se inventarán allá contra la unción de los enfermos, ¿no? Esperemos a ver qué va a salir, ¿no? Es decir, que hay un plan maquiavélico para disolver a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi fe. Eso es lo que en cada celebración de solemnidad, los domingos y otras solemnidades en la Iglesia, es lo que nosotros proclamamos. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Que ahorita está pues bajo amenaza. Esa Iglesia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y el cardenal Robert Sará, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, escribió un libro muy bello que se llama Se hace tarde y anochece. Y el cardenal Robert Sará expresó en unas páginas de este libro, en su primera parte, expresó lo siguiente, con relación como para ayudarnos a entender, porque dirán, oh, el padre es exagerado, ¿no? Pecador miserable. Utilicemos las palabras de un, digo yo, de un santo cardenal, pues, de un cardenal con todas las de la ley. Dice Robert Sará, la Iglesia vive, al igual que Jesús, el misterio de la flagelación. Su cuerpo está desgarrado. ¿A quién culpar de los golpes? Recuerden que nosotros empezábamos con la misa de ayer orando porque la Iglesia es un solo cuerpo. Y el cardenal Robert Sará dice, la Iglesia como Jesús
está viviendo la flagelación. O sea que la iglesia está viviendo su propia pasión y su cuerpo está siendo desgarrado por la flagelación. Y dice el cardenal Sará, ¿a quién culpar de los golpes que está recibiendo el cuerpo místico de Cristo, su iglesia? Y dice el cardenal Robert Sará, a los mismos que deberían amarla y protegerla. Nosotros, que debemos amar y proteger a la esposa de Jesucristo, nosotros mismos la estamos desgarrando, la estamos flagelando. Y continúa diciendo Robert Sará, la crisis que viven el clero, la iglesia y el mundo es fundamentalmente una crisis espiritual, una crisis de fe. Vivimos el misterio de la iniquidad, el misterio de la traición, el misterio de Judas. Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia. La pasión, la traición, la flagelación. Estamos viviendo el misterio de la iniquidad, el misterio de la traición, el misterio de Judas. Y no son los enemigos externos de la iglesia, que suficiente con ellos, ¿no? Como si no bastara, pero desde dentro de la iglesia no hay peor cuña que apriete que la del mismo palo. Y estamos viviendo este misterio de traición, estamos viviendo este misterio de iniquidad. Sigue diciendo Robert Sará en la página 11 de este precioso libro, ¿no? Todo lo que consigan de Robert Sará, a ojo cerrado. Este libro es precioso. Se hace tarde y anochece. Y dice en la página 11, sí, también nosotros hemos cometido traición, hemos abandonado la oración. Recuerden que el cardenal Robert Sará nos decía que el problema de nosotros, la crisis de la iglesia, es una crisis de espiritual, es una crisis de fe. Y aquí concretiza más, es una crisis porque hemos abandonado la oración. Quien deja de rezar ya ha cometido traición. El que deja de orar es ya un traidor en la iglesia. No lo digo yo. Robert Sará. Y dice, ha tomado el camino de Judas. Cuando nosotros dejamos orar, ya somos traidores. Y vamos detrás de Judas en vez de detrás de Jesucristo el Señor. Continúo con el cardenal. Nos permitimos cuestionarlo todo, refiriéndose a la época de hoy. Se pone en duda la doctrina católica, apelando a posturas supuestamente intelectuales. Los teólogos se dedican a desmontar los dogmas, vaciando la moral de su significado más hondo. El relativismo es la máscara de Judas disfrazado de intelectual. Es este relativismo que se nos permeó, otra infiltración más en la iglesia, que todo lo relativizan. Es decir, que se pierde la objetividad de los contenidos doctrinales y morales y quedan reducidos a las subjetividades, que a mí me parece, es que yo considero, es que yo creo, es que yo tengo, yo, pero perdemos la objetividad. Sigo con el cardenal, unas líneas más y termino. El misterio de Judas se propaga. O sea que el número de traidores crece. Es decir, que los orantes se acaban. Y qué lindo anoche ver, no sé, Mario, ¿cuántas personas? 19, 18. Amanecieron en oración.
aquí, en desagravio y reparación. Y cierro esta cita del cardenal Robert Sará, no sé si tenga tiempo de volver ahorita sobre él, pero por ahora quiero terminar con esta frase. Arrastran, es decir, estos traidores que quizás somos nosotros, porque hemos dejado de orar, arrastran por el fango a la Iglesia Católica. Es que si se acaba la oración, se acaba todo. No estoy hablando de rezar, sigan rezando, pero oren. Es decir, silencio meditativo, contemplativo ante los misterios de Dios en su palabra, en la Eucaristía. Recen mucho, todo lo que quieran. 4 rosarios al día. Y agréguenle el de las 3 de la mañana, el de las 3 de la tarde a la Divina. Pero oren. Porque si no oramos, el misterio de Judas, el traidor, se propaga y estamos arrastrando la Iglesia al fango. Son palabras proféticas que hemos escuchado del cardenal Robert Sará. Para cerrar la reflexión, quisiera citar el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 675. Lo escribió San Juan Pablo II, lo publicó en el año de 1992. No sé, el ingeniero matemático, hasta ahora son ¿cuántos años? Son 29. Vamos a cumplir 30, el año 30. Algo habría que hacer. Los 30 años del catecismo, por lo menos bregar a traerlo y por lo menos que lo tengan. Alguna campaña para financiar, en fin, no sé. Pero estudiarlo, ¿cómo lo vamos a estudiar? Y dice en el numeral 675, San Juan Pablo, en un tiempo de relativa paz en la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. 1992. La Iglesia deberá, no es que quiera o no, es que debe pasar para poder cernir a ver qué va a quedar y poder, los que no quieran, pues bueno, ¿qué hacemos pues? La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. 1992, 2021, se está cumpliendo, mejor dicho, se ha cumplido. Y como decían los cubanos, una frase que me aprendí allá en Santiago de Cuba, lo bueno de esto es lo malo que se va a poner. Sí, porque es que en este peregrinar de la Iglesia se va a desvelar, se va a descubrir, qué rico, el misterio de la impostura, el misterio de la iniquidad, de la impostura religiosa, de la falsa religiosidad. Y debemos pasar, eso no es que querramos, vamos a parar por ahí. Y se va a descubrir, se va a desvelar el misterio, como decía el cardenal Robert Sará, también hablaba de la iniquidad. Y va a venir la apostasía de la verdad. Cierra el Catecismo de la Iglesia 675. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Todavía falta desenmascararlo un poquito, pero ahí vamos. Tendremos que seguir peregrinando. Tendremos que seguir pasando por la pasión. Miren,
Lo que dice inmediatamente seguida el Catecismo de la Iglesia número 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. Su última Pascua. Esta última Pascua. La Iglesia entrará a la gloria del reino a través de esta última Pascua. Como dice el filósofo greco-paisa, el que lo entendió, lo entendió. Y continúa diciendo el numeral 677. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenzamiento del mal. Entonces esto no es cuestión de puestos, esto no es cuestión de triunfos sociales, mundiales, ¿no? Es solamente a través de la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, y ya está desatado el último desencadenamiento del mal a través de esta última Pascua. Catecismo de la Iglesia 677. Que hará descender desde el cielo a su esposa. Gloria a Dios. Levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Y no el catecismo, ¿no? Termino el 677. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. La última sacudida, la última Pascua, ¿no? Último, todo, es profético, ¿no? Y ahí sí termino a leer el 675. Es de la impostura religiosa suprema, es la del anticristo, es decir, la de un pseudomisianismo en la que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero hay unos que tienen oídos y no oyen. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Con el perdón de ustedes, solo quiero recordar un párrafo, quizás dos, de lo que sucedió precisamente hoy sábado, que cerramos esta jornada de reparación. Por eso estamos con el ornamento azul, porque estamos haciendo la memoria hoy de la Santísima Virgen María. Y quiero citar un día de primavera de 1916, un año antes de la aparición de la Virgen de Fátima, un 13 de mayo de 1917. Se les aparece un ángel a los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, quien el ángel, inclinando la cabeza hasta el suelo, dice 3 veces seguidas: Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por quienes no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. 3 veces. Y el ángel le recomienda que ofrezcan a Dios plegarias y sacrificios. Desaparece. Les habló de reparación el ángel. A 3 niños. Y 3 niños hicieron penitencia y ayuno y oración y rosario. Y nosotros no vamos a poder. Regresa después en septiembre sosteniendo un cáliz rematado por una sagrada forma de donde fluyen gotas de sangre. El ángel se arrodilla con los niños
y les hace repetir 3 veces. No sé, deberíamos aprendernos esta antes de comulgar. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco los muy preciosos cuerpos, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes por los que Él mismo es ofendido, por los infinitos méritos de su Sagrado Corazón y por la intercesión del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Ya proféticamente el ángel también nos está hablando de reparar por los pecados. Y el 13 de mayo, con este sí me despido, después de fortalecer a los niños con la inestimable promesa del cielo, la señora les introduce el misterio de la redención, pidiéndoles con exquisita delicadeza que se adhieren a él. Les dijo la Virgen: ¿queréis? Imagínense, no sé cuántos años tenían. ¿Alguien tiene los datos de la fecha? Francisco Marto, ¿cuántos años? Nació en 1908 a 1917. 9 añitos, ¿no? Jacinta en 1910. 7. Y Lucía, 1907. 10. A 3 muchachitos, hoy la demandarían, pues la harían a la Virgen María subir escalas, ¿no? Ante la honorable corte o qué sé yo, ¿cierto? A responder porque está violentando. Ustedes conocen el discurso. Les dice la Virgen: ¿queréis ofreceros a Dios para hacer sacrificios y aceptar de buen grado todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en reparación de los pecados que ofenden a su divina majestad? ¿Queréis sufrir para alcanzar la conversión de los pecadores, para reparar las blasfemias, así como todas las ofensas al corazón inmaculado de María? Y los petaconcitos: sí queremos. Responde Lucía: sufriréis, dice, sufriréis mucho, pero la gracia de Dios siempre os asistirá y os dará fuerzas. Sin dejar de hablar, la aparición extiende las manos y ese gesto se derrama sobre los videntes, un haz de luz misteriosa, el cual, penetrando en sus almas, les hace verse a ellos mismos en Dios, la iluminación, en 3 niños inocentes. ¿Queréis reparar por las profanaciones, las blasfemias, los ultrajes que sufre Jesús, Eucaristía? Pero no aceptamos un pequeño machuconcito en el dedo, no aceptamos el desprecio, la calumnia de los demás. Por eso los que nos persiguen, los que no nos tienen en cuenta, nos bendicen, nos están dando la gracia de ofrecer gracias. Hay que agradecerles porque me calumniaron, porque me insultaron, porque por lo que sea. Gracias. Son bendiciones que el Señor permite para reparar por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.